Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarnos. En esta oportunidad hemos tomado un tiempo aparte de nuestras reuniones ya programadas para poder conversar algunas cosas que son importantes y que teníamos también ahí pendientes. Tuvimos, en mi caso, un inconveniente ahí el día sábado para poder contestar algunas preguntas de los jóvenes. Entonces, aquí me acompaña Verónica Hernández, que también va a apoyarme con las mismas preguntas para poder también sumar un poco de lo que las hermanas que estaban aportando ese día también lo hicieron. Y aprovechamos el espacio también de una vez para contestar las preguntas que estaban pendientes de la clase número 5. Entonces aquí está también Marcela Castellanos. A ambas les damos la bienvenida, me van a apoyar con las preguntas. Con la ayuda del Señor esperamos poder solventarlas, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida, hermanas. Entonces, no sé quién desea empezar, ¿verdad? Igual las dos cosas están cardíacas para mí, entonces, para mí es indiferente, digamos. Amén. Vamos a empezar. Si quieres que empiece yo, empiezo yo. Esta es una pregunta de un niño que tiene 7 años y nos dice pues que Dios nos hizo y creó perfectos delante de Él. Y ella pregunta si tiene que vestirse cuando las niñas quieren ser niños y se visten como niños. ¿Es culpa de los papás por no enseñarlos y dejar que hagan esto? Sí, solamente antes de contestar la primera pregunta del área de matrimonios y escuela de padres, les recuerdo a los papás que las preguntas se las estoy contestando yo a ustedes para que ustedes las filtren y las puedan ustedes explicarle a sus hijos. O sea, básicamente no es para que ustedes necesariamente me pongan a mí en este video a explicarle a sus hijos, porque tal vez yo no les voy a poder explicar con la manera en que ustedes van a poder hacerlo, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender como papás, me imagino que tienen mejor manera de comunicarse con ellos. Entonces yo voy a dar respuestas, pero intentando para que ustedes también las filtren. Yo las mastican un poquito más y se las puedan dar a sus hijos, pero en ese entendido, tenemos que ver que hay cosas que les vamos a explicar a los hijos y otros no, ¿verdad? Porque en su momento se les va a tener que explicar. Ustedes los papás tienen que, con mucha, no, esto no es una competencia de qué niño ha crecido o madurado más, para ver si les tocamos ciertos temas o no, porque aquí, por eso les repito, aquí sí clave que los papás sepan cómo conducir estas respuestas a sus hijos, porque el niño tiene 7 años, 7 años, ¿verdad? Sí, 7 años, ok, pero yo no conozco si él es un niño maduro o no lo es. A veces hay niños que son muy maduros y a veces hay personas de 17 años que son muy inmaduras. Entonces, yo voy a dar una respuesta, le repito, hago toda esta aclaración para dar una respuesta que ustedes sepan filtrar y decir, esto se lo voy a contestar a mi hijo de esta manera, o esto mejor me lo voy a guardar y en algún momento cuando yo mire que él tenga cierta madurez, poder dárselo, ¿verdad? No es... así hizo el apóstol Pablo con la iglesia, ¿verdad? Cuando él vio la actitud de ellos, dijo, son muy maduros todavía, voy a guardar la vianda sólida y vuelvo a sacar otra vez la doctrina básica. Pero miren, aquí juegan por la pregunta, o si quieren me vuelvo a leer la pregunta, así nos la refresca. Porque vamos a empezar con como la escuela, la tarea era que los niños menores de 10 años vieran cierto tema, entonces vamos a empezar con los de menores de 10 años para que ya le cuento cuando empecemos con las otras. Okay. Entonces la pregunta de ella dice que ella sabe que Dios los hizo perfectos delante de Él y que los niños deben vestirse como niños y las niñas como niños. La pregunta es, cuando las niñas quieren ser niños y se visten como niños, ¿es culpa de los papás por no enseñarles y dejar que hagan esto? Sí, miren, aquí viene el motivo por el cual le di la explicación antes de meterme propiamente en la respuesta. Aquí pueden jugar varios factores. Uno puede ser que el niño no es que sea de esa tendencia, sino que el niño está siendo motivado por una moda. Entonces, o impulsado o empujado por ciertas enseñanzas, y entonces él piensa que
aceptable socialmente sea increíble, ¿va? Pero aceptable socialmente sea cambiar de vestimenta, así como lo plantearon, y no necesariamente que el niño tenga esta tendencia o este espíritu. Puede ser el caso. Puede ser el caso de que, bueno, la verdad que también los papás tienen mucho que ver porque, como yo les repito, ustedes son el primer frente de batalla para proteger a sus hijos. Si falla ese frente de batalla, creo que es muy fácil que el enemigo entre a atacar, ¿verdad? No es el primer frente de batalla, no son los pastores, porque los pastores tienen muy poco acceso a los niños. Esa es la realidad, aunque estén bajo la cobertura. Cada cuánto un niño escucha una prédica de su pastor, ¿verdad? Es muy difícil cubrirlos en ese aspecto. Tampoco son los maestros, como lo estamos viendo, son los papás. Entonces los papás sí tienen cierto grado de responsabilidad y no toda la responsabilidad es de los papás, porque aquí también puede ser que estén siendo influenciados por espíritus inmundos que estén afectando la vida de esos niños. Entonces, para sintetizar, 3 respuestas. Uno puede ser que no estén motivados por espíritus, sino que lo que pasa es que ellos están siendo motivados por una moda o una tendencia. 2, sí puede ser que los papás hayan fallado en su frente. Y 3, puede ser que se sumen las otras 2 cosas o que el niño sea motivado por espíritus inmundos, por algo que le haya pasado en algún momento. Les repito a los papás, con mucha sabiduría ustedes miran qué respuesta le dan a sus hijos. Porque no se trata de que ahora los niños lleguen a las escuelas a decir que sus compañeros están endemoniados y que por eso están haciendo lo que están haciendo. O sea, nosotros tenemos que saber cómo darle a ellos las respuestas. Yo estoy hablando con papás, no con niños de 7 años. Y ustedes tienen que saber cómo filtran esta respuesta a sus hijos, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca una de jóvenes. Amén. Dice la primera pregunta que no pudimos, de hecho, platicar ese día, es ¿qué se puede hacer cuando la persona que me gusta tiene una relación? Sí, bueno, esa pregunta la verdad que me deja una laguna ahí porque yo podría asumir que la persona podría tener una relación incluso que esté casado, ¿verdad? Entonces, en ningún aspecto yo voy a dar permiso, ni autorización, ni vía libre a que esa persona se inmiscuya cuando la otra persona tiene una relación, máxime si está casado. Si está de novio o de amistad con alguien, bueno, también tú tienes que respetar. Te diría yo ponte en el otro papel. Imagínate que tú estuvieras en esa relación con alguien y de repente alguien quisiera inmiscuirse ahí. Tú te sentirías ofendido o ofendida, ¿verdad? No sé quién hizo la pregunta. Entonces lo que tú tienes que hacer es respetar. Y si es algo que en el futuro se puede abrir la oportunidad, pues entonces ya es otra historia. Pero hoy por hoy, si esa persona tiene una relación, tú tienes que respetar y no te puedes meter ahí ni fantasear con la idea de buscar una relación con esa persona. Amén. Otra pregunta que tenemos por acá dice, ¿qué palabras puedo utilizar para poder hablar a un compañero del colegio que quiere ser niña sin que se pueda sentir mal? Esta es una pregunta hecha por un niño de 7 años. Sí, menores de 10 años. Bueno, háblale de Cristo. Le tiene que hablar de Cristo. A veces nosotros los cristianos tenemos el concepto de empezar la conversación cambiando a la otra persona, ¿verdad? Yo quiero que cambie, entonces le voy a hablar de Cristo. No debe ser ese el orden. El orden debe ser, háblale de Cristo porque esa persona debe cambiar. Háblale del amor de Cristo. No le hables acerca del conflicto que esta persona está manejando. Creo que eso incluso es a veces lo que aleja a este tipo de personas de buscar a Dios. Porque los cristianos se enfocan más en cambiarlos que en presentarles a Cristo. Cuando tú les presentes a Cristo y Cristo entre en sus corazones, el Señor va a hacer un cambio interno en ellos sin que nosotros metamos las manos.
porque nosotros no los podemos cambiar. Nadie puede cambiar a nadie. El único que puede cambiar aquí las cosas es Dios. Entonces, háblale del Señor, preséntale el plan de salvación, háblale de Cristo. No le hables de ese problema porque te va a cerrar la puerta. Háblale del Señor y en su momento el Espíritu Santo que va a entrar en él va a hacer un cambio en él, así como lo ha hecho con nosotros. Pero también debemos saber nosotros que esto es un proceso, ¿verdad? Esto no es de la noche a la mañana. Así como es un proceso en nosotros, algunas otras cosas, en ellos también de la misma manera. Entonces, el consejo es, mejor háblale de Cristo y de lo otro, no toques el tema. Mejor no toques el tema porque son niños y se pueden meter ahí a problemas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿será posible conocer a esa persona que Dios tiene para nosotros y perderla por no estar listos? Si eso pasa, ¿podrá darse otra oportunidad? Sí, miren, yo quiero aclarar algo acá. A veces se habla mucho acerca de lo que, no sé cuáles son los términos que usan, una como predestinación de con quién uno se tiene que casar. Mire, yo sé que hay predestinación y preordenamiento de parte de Dios, e incluso puede ser que un joven, Dios lo haya ordenado para casarse con alguna otra persona. Yo eso lo tengo claro y sé que puede ser así. Pero estoy dejando entredicho en decir puede. No es que sea el caso de todas las personas, porque a veces se habla mucho de eso, pero entonces dejaríamos nosotros de lado ciertos versos, como por ejemplo, aquel verso que dice, bienaventurado el hombre que no se condena con lo que escoge. Entonces la Biblia sí me da permiso a mí de escoger, ¿verdad? Yo tengo derecho a escoger, e incluso entonces también de temas de pareja. Entonces, si me volvés a formular la pregunta, Vero, porque quería aclarar eso antes de contestarla, pero mejor volverme a formular para no contestar algo que no es. Muy bien. Dice, ¿será posible conocer a esa persona que Dios tiene para nosotros y perderla por no estar listos? Y si se podría dar otra oportunidad. Sí, mire, lo que pasa es que también la Biblia dice que el día de la oportunidad a todos le llega. Entonces, tú tienes que estar preparado, eso sí, para que en el momento de tu elección tú estés listo, porque si no, lo que te va a pasar es que si tú no estás preparado vas a perder esa oportunidad. Puede ser que incluso alguien que me esté oyendo ya perdió oportunidades. No significa que entonces ya se lo comió el chucho, porque entonces no estaba listo y entonces la persona que estaba preordenada para él en el momento exacto, entonces se fue y se perdió eso. No, eso no. A mí no me gusta mistificarlo tanto, ¿verdad? Yo creo que sí tiene que haber una preparación definitivamente, pero Dios sigue dando oportunidad. Si perdimos una oportunidad en algún momento, Dios puede darnos otra oportunidad. Bueno, si no fuera así, hermanos, miren, entonces, ¿por qué hay matrimonios de personas que se deshacen y se vuelven a casar? ¿Verdad? Digamos, en algún momento se perdió un matrimonio y Dios les da otra oportunidad de rehacer su vida, ¿verdad? Entonces, no hay que ser tan cerrados con eso, ¿verdad? Sino que dar un poquito más de flexibilidad. A veces se cierra una puerta, Dios puede abrir otra. Lo que sí tengo que ser bien claro es que tienen que ser oportunidades de Dios, porque si no, entonces ahí sí ya estaría uno interviniendo, metiendo sus manos en su voluntad y no en la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablemos mejor de voluntad y no de destino, ¿verdad? Prefiero yo eso, que sea en la voluntad de Dios y no en un destino que a veces puede ser muy complicado esos términos, ¿verdad? Como le repito, no es que no se pueda dar porque Dios así lo ordenó, pero no creo yo que sea el caso general, ¿verdad? A veces es más un tema de que Dios da oportunidades. Amén. Aquí tenemos 3 preguntas que hacen niños menores de 10 años respecto a la vestimenta. Entonces me llamaba la atención que al inicio usted hablaba de las modas y de cómo ellos quisieran como ser aceptados por ciertas modas. Hay un niño de 5 años que me imagino que ha de ir a un colegio de jardín de niños porque él dice, ¿por qué los niños quieren o quisieran ser niñas y vestirse de princesas? Yo soy niño y no quiero ser princesa, como que él mismo se cuestiona de por qué ellos sí y yo no. Y otra pregunta, no sé si las puedo hacer juntas como para que vayamos viéndola, porque hay otro niño que dice,
yo tengo una pantaloneta rosada, el rosado lo usan las niñas, ¿es malo que yo tenga ropa rosada? No. Miren, pues, hay que explicarle ahí a los niños para que ellos no se estigmaticen. Al final de cuentas, bueno, si lo ponemos del otro ángulo, entonces también, por ejemplo, una doctora, no se podría poner bata celeste, porque celeste es de niño, ¿verdad? No hay que estigmatizar el tema de los colores. Claro que yo entiendo que un color tiene un poquito más de tendencia de las mujeres, ¿verdad? Pero una prenda no causaría daño. Lo que la Biblia dice es que nosotros no debemos usar ropa en el caso mío, de mujer. O sea, yo no tengo que ir a la sección de mujeres a comprar una ropa que fue diseñada para una mujer. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Si dentro de la sección de hombres está una camisa que puede ser rosada, pero es de hombre, y a mí me gusta, entonces la Biblia no me lo impide y no tenemos nosotros que estigmatizarlo, ¿verdad? Es un tema, vuelvo a la carga, es un tema de moda y de gusto, no necesariamente un tema que te involucre pecado espiritual o contaminación espiritual. Entonces, también esa pregunta es bien importante la que hizo ese niño, para explicarle a él que no. Ahora, ¿en dónde podría verse ya, si ya solamente, digamos, él busca ese tipo de color, las prendas que busca son muy femeninas y él es niño? Ahí sí, ya nosotros podríamos estar viendo algo que no está bien, ¿verdad? Pero una prenda, no le miro yo mayor problema. Hay otro niño que dice, ¿es malo que mis pantalones sean pachucos igual que los que mi mamá usa? Son modas, ¿verdad? Algunos papás no les gusta esto, pero tampoco a los papás suyos seguramente le gustaba la moda que a usted le gustaba en su época. Son temas de modas, ¿verdad? Entonces, no le veo yo nada malo. En algún momento se van a ir los pantalones pachuco y te van a volver otra vez los acampanados, como así hacen, ¿verdad? Vienen los acampanados y regresan los pachucos. Entonces, es un tema de moda, eso va a pasar también, ¿verdad? No le miro yo mayor problema. Y para terminar esa sección de vestimenta, hay una mamá que escribió que un niño puede pensar que se quiere parecer a su mamá y gustarle vestirse también así, porque al parecer el niño escuchó de la boca de la maestra esta historia. Bueno, ahí sí yo lo miraría yo un poquito más complicado, ¿verdad? Parece ya, si la maestra está metiendo esa idea, que muy probablemente sea ya un tema de agenda, ¿verdad? Entonces sí tendríamos nosotros que revisar qué están mandando a los niños, y por eso es bien importante esto que estamos hablando con nuestros hijos, porque nos da la oportunidad de corregir lo que otros vienen a confundir. Acuérdense que Babilonia significa confusión. Entonces Babilonia se cimenta en la confusión y quieren confundir a los niños. ¿Para qué? Para babilonizarlos. Y nosotros lo que tenemos que llevarlo es a la verdad, no a la confusión. Aclarar las cosas, decirle esto sí y esto no. Eso sí ya me suena como que ahí ya venía con gato encerrado, ¿verdad? Dice, ¿está mal el pensamiento de no querer casarme ni formar una familia? Bueno, la Biblia habla acerca de los tipos de eunucos. Hay eunucos hechos por los hombres, y tengo que volver a esto para la explicación. Eunucos que son eunucos que nacen eunucos, y eunucos que nacen eunucos, que se hacen eunucos para el reino. O sea, son tres tipos de eunucos. Yo creo que tú deberías de ver si tú no estás siendo afectada por las primeras dos que yo mencioné. De repente me suben un poquito el volumen ahí, muchachos, porque yo no me escucho yo, ya no les voy a dejar de escuchar a ellas por la lluvia. Entonces, yo te recomendaría, porque cuando nos referimos a los eunucos, obviamente estamos hablando de una parte reproductiva, digámoslo así, de la vida humana. Entonces, yo recomendaría ver si lo que tú estás planteando es convertirte tú en un eunuco para el reino, porque Dios así te lo pidió. Si Dios te dijo que no te cases para que te consagres para servir a Dios, yo no te puedo decir nada. Pero si lo que estás arrastrando en realidad no es eso, un compromiso por el reino, sino que es un temor
o un miedo o un trauma de tener una relación sentimental con alguien más y por ende casarte, yo creo que tú tienes que ser libre de eso en el nombre del Señor. Porque no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Dios nos hizo seres familiares para que nosotros busquemos estar en familia, reproducirnos. Eso es el plan, ese es el plan divino. Como te repito, hay una cláusula en esta norma, por así decirlo, ¿verdad? Que es los eunucos que se hacen para el reino, como ciertos ministros que miramos nosotros en la Biblia. Pero no es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Esos son casos muy extraordinarios. Entonces, si lo que te motivó a ti a hacer esa pregunta es que tú dijiste, bueno, ya no me voy a casar porque ya se me está pasando el tiempo, o hay un trauma o un miedo, yo creo que tú puedes ser ministrado o ministrada para que eso te libere y encuentres a la persona que Dios tiene preparada en su momento para ti, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes que contestarte a ti con sinceridad, que es en qué estás, ¿verdad? Lo que te hice fue devolverte la pregunta, ¿verdad? Sigamos. Amén. Un niño pequeño también, me imagino, tiene 6, 7 años. Quisiera saber a qué edad no es peligroso tener un celular. Bueno, yo vuelvo a la carga de que esto no es un tema de edades, ¿verdad? Porque entonces si fuera un tema de edades, a los 17 no está bien, pero el día que cumple 18 ya se convirtió en un hombre sabio. No, esto es un tema de madurez, ¿verdad? En el tema de la madurez, envolver nosotros y decir, bueno, cuando la respuesta no sería una edad, sino que sería cuando haya crecido cierta madurez. Puede ser que algunos, es que miren hermanos, hay unos niños que vienen como adelantados, hombre. Entonces ellos van a ir requiriendo cosas más maduras que otros. A otros hay que frenarlos porque no terminan de madurar. Entonces es un tema de madurez, no de edades. Entonces yo ahí lo vuelvo a meter lo someto otra vez a los papás, que son los que conocen a sus hijos, y viendo el comportamiento de ellos pueden decir, a este celular le puede hacer bien y a este no, ¿verdad? Entonces es un tema no de edades, sino de madurez. Dice, ¿qué pasa si ya estoy en una relación de noviazgo con una persona que no ha conocido de Cristo? Entonces, ¿debería terminarla, empezar el orden de amistad, compromiso, matrimonio, o simplemente seguir y hablarle de Dios? Bueno, mira, yo no te voy a decir qué hacer, porque yo no, primero que todo, el resultado de la decisión que tú tomes, yo no voy a ser afectado, ni positiva ni negativamente. Entonces yo no puedo dirigir tu vida por un control remoto. Lo que te puedo dar son herramientas para que tú tomes la mejor decisión. Tú estás en lo que la Biblia llama un yugo desigual. Y tal vez ahorita no has sentido el peso de ese yugo, pero en algún momento lo vas a sentir. Puede ser que lo sintas durante la relación de noviazgo, o puede ser que lo sintas ya dentro de un matrimonio, o si tienen un bebé juntos, pues también ahí sientas el peso. Lo que te quiero dar a entender es, este rumbo en algún momento te va a pesar. Entonces, tú puedes tomar dos opciones. Decirle a la persona, mira, yo necesito que tú aceptes al Señor por convicción, no para que sigamos juntos. Pues entonces aceptó la relación contigo y no con el Señor. Yo necesito que tú aceptes al Señor por esto, esto y esto, y tengas una convicción y una relación con Dios. Eso me va a ayudar a mí a que nuestra relación se fortalezca. Si no, en algún punto nosotros vamos a tener que terminar. Pero tú vas a decidir si lo terminas o no, como te repito, ¿verdad? Pero lo que te digo es, en esto en algún punto te va a afectar. Lo mejor es que tú le presentes el plan de salvación, esa persona acepte a Cristo y ustedes regresen a un orden. ¿Cuál es el orden bíblico? Amistad, compromiso y matrimonio. ¿Por qué te lo estoy diciendo de esa manera? Porque si la otra persona no es cristiana, yo no lo voy a someter a esa persona a una amistad, compromiso y matrimonio, porque no va a tener convicción. Le voy a imponer un legalismo y tú también se lo podrías imponer. Sin convicción, es que el evangelio sin convicción no sirve de nada, es una religión impuesta.
Entonces lo que tiene que hacer esa persona es aceptar a Cristo. Si quiere aceptar a Cristo, entonces ahí sí yo te diría, entonces mira, si tú quieres que nos ordenemos, estemos de una manera santa delante de Dios, entonces la Biblia dice amistad, compromiso y matrimonio, le explicas todo y entonces desde ahí ya puedes empezar a construir una relación como Dios manda. Si esa persona no está dispuesta, tú tienes que tomar una decisión, ¿continúas o no continúas? Al final de cuentas, tú vas a ver el resultado de ambas cosas. Como te repito, en algún punto esto te va a pesar, si no la terminas. Y si la terminas, pues te va a doler, ¿verdad? La separación, pero va a ser una separación necesaria. Tú toma la decisión. Yo lo que haría es presentarle a Cristo y de ahí partir para ver qué pasa. Si se lo acepta o no lo acepta, si quiere ordenarse o no quiere ordenarse. Al final de cuentas, uno para qué quiere un matrimonio si Dios no lo bendice. No va a servir. Entonces, para llegar a eso, tenemos que construir esto de la manera que Dios manda, ¿verdad? Entonces, sigamos. Amén. La última pregunta que tenemos de niños menores de 10 años, pues, son dos. Él necesita... La última pregunta ya terminó. No, de los chiquitos. El niño, él o ella necesita dos respuestas. Okay. Quiere saber qué significa la palabra sensual y qué quiere decir endemoniado. Híjole, bueno, yo te diría que para darte una respuesta mejor nos vayamos nosotros aquí, no me vayas a poner ahí lo que estoy buscando, ¿viste? Porque me va a salir seguramente unas imágenes bien feas. Entonces, yo estoy buscando ahí en el diccionario, dice que sensualidad es una cualidad natural que permite estimular la atracción o reacción emocional hacia otras personas o hacia sí misma, bien sea por un deseo sexual, excitación, relajación, onanismo. En general posee una fuerte potencial sexual. Le repito que estoy hablándole a papás, ¿verdad? Para que no me vayan a decir, hermano, ¿cómo le dice todo eso a mi hijo? No, yo no estoy hablando a los hijos, yo estoy hablando a los papás para que los papás traduzcan, ¿verdad? En la manera en que ellos sepan hablarle a sus hijos. Entonces, eso es sensualidad según el diccionario. ¿Y la palabra endemoniado? Endemoniado. Ajá. Bueno, una persona endemoniada es una persona que llegó a un punto de grado de contaminación que un ser del lado de las tinieblas, que no es un espíritu inmundo, ni se debe confundirse con un ángel caído, ahí son tres estructuras diferentes. Un demonio entra en la persona para satisfacerse ese demonio del pecado que busca realizar en la otra persona. Acordémonos que la Biblia dice que Satanás vino para matar, destruir y robar lo que Dios había dado. Entonces, eso es lo que están haciendo los demonios, operando dentro de las personas. Una persona endemoniada es una persona que el demonio opera en él, lo empuja, lo convence a cometer actos que van a robar lo que Dios ha dado, destruir lo que Dios ha dado o matar a esa persona. Entonces, eso es lo que hace un demonio dentro de una persona. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque para no profundizar. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si se ha tenido varios años de relación con una persona, pero nunca se ha formalizado nada, sino que se ha llevado como una relación de noviazgo? Así como ahora por la cuarentena, que no vamos presencialmente a la iglesia, ¿cuál es el orden para llevarlo ante los pastores? Bueno, no tenemos una iglesia presencial, pero sí sigue funcionando la iglesia. Estamos a un 4028-7989 de entrar en comunicación. Lo que tienes que hacer es marcar a ese número, que espero que aparezca ahí en las pantallas. Y entonces tú ahí ya te dices, mire, esa es mi situación, para ponerte en orden. Lo que yo sí te diría es un consejo apostólico, pero yo no soy ese apóstol que te va a dar ese consejo, solo lo voy a repetir. El apóstol Germán, el consejo que él da es amistades largas, compromisos cortos y matrimonios para toda la vida. Es mejor estar en un periodo que ese desgaste largo sea la amistad, pero no el compromiso, porque entonces ya en el compromiso se adquieren, como dice la palabra, compromisos. Y entonces cuando es mucho tiempo el compromiso, pero por favor entiéndanme espiritualmente, pero muy poco el beneficio, entonces se empieza a tener ciertos conflictos, ¿verdad? Porque
no puedes ver a hablar con nadie más, no puedes, tenés que apartar dinero para lo de la boda, tenés que no sé qué, pero no viven juntos, nunca se dan un besito, nunca, porque se están respetando. Entonces es mucho el compromiso, pero muy poco el beneficio. Entonces por eso los compromisos cortos, ¿verdad? Entonces consideren ustedes consideren si no es mejor dar el paso para adelante, decir nos casamos así como estamos, ¿verdad? Pero eso ustedes tienen que medirse, o dar un paso para atrás y decir mira, entonces mejor volvamos a la amistad sin compromisos, ¿verdad? Pero ya no así que nos estamos exigiendo mutuamente, porque se van a desgastar. Entonces mi consejo es o dar un paso para adelante o un paso para atrás, pero así como están mucho tiempo, los va a dañar sus corazones. Hermano, sí me gustaría leer esta pregunta con una respuesta, pues la verdad es que nuestra madre nos la compartió en el chat, que por eso es importante hacerle la invitación a los demás papás que aún no están en el chat de la Escuela de Padres, que se puedan unir al chat para que puedan ver cómo está fluyendo la información y cómo nos bendicen nuestras coberturas a través de estos temas, ¿verdad? Una niña preguntaba, ¿por qué Dios escogió la costilla, también niños menores de 10 años, por qué Dios escogió la costilla del hombre para hacer a su compañera? Y si a los hombres les hace falta una costilla por eso. Entonces, quizás muchos niños también tengan la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, quisiera leer la respuesta de la pastora y lo que usted nos pueda aportar. La respuesta de nuestra madre fue, la costilla se la quitaron a Adán, para él fue natural, mientras que para ahora nosotros es espiritual. Dios escogió la costilla porque está cerca del corazón y el mandamiento es que los esposos amen a sus esposas y que le den vía libre a ella hacia sus corazones. Sí, yo quisiera solamente aportar algo más. Fíjense que en la etimología de la palabra hombre, la palabra hombre en inglés, se lo voy a escribir acá, hombre es men, espero que salgan las pantallas, y mujer en inglés se escribe woman, voy a borrar aquí, woman. Usted se da cuenta, a la palabra hombre, que es lo mismo que aparece aquí arriba, se le antepone la palabra wo, pero wo viene de womb, que significa matriz. Entonces hay quienes dicen que lo que le sacaron a Adán, esto no se lo puedo yo terminar de comprobar bíblicamente, solamente le estoy diciendo otro parámetro, que lo que le sacaron a Adán no fue una costilla, sino la matriz. Y entonces lo que sacaron fue de Adán, sacaron la matriz para que la parte reproductiva porque acuérdense que el primero que dio a luz básicamente fue Adán, dio a luz a Eva. Entonces lo sacan a él, pero cuando lo sacan sale con el vientre. Y entonces Dios le dejó a ella ese cargo que tenía en el hombre, ¿verdad? Es otra manera de ver esto, pero yo no se lo puedo comprobar bíblicamente, solamente se lo estoy comentando porque hay quienes apuntalan a esto, ¿verdad? No es doctrina, solamente es un comentario por la pregunta, ¿verdad? Porque le digo porque un niño se puede poner muy quisquilloso, ¿ah? Y entonces, ¿de qué lado le sacó la costilla si los hombres están parejos de aquel lado? ¿De qué lado le sacó el vientre? Y con eso se quita de encima que le estén haciendo esas preguntas todas cardíacas a los niños, ¿verdad? Bueno, sigamos. Muy bien. Es correcto tomar como señal que tanto la persona que me gusta y yo somos el uno para el otro si pensamos y queremos lo mismo. Bueno, es un buen principio, ¿verdad? Porque mira, pues, si lo pusiéramos al revés, hermano, nos gustamos, pero yo quiero servir a Dios aquí en la iglesia y su sueño es irse a Estados Unidos. Ahí van a tronar en el futuro, porque tienen deseos muy diferentes. Yo soy dígame un lugar en Guatemala, de Zacapa, y yo soy de la Antigua, y el otro es de Zacapa, y él cuando nos casemos quiere que nos vayamos a Zacapa, y yo me quiero quedar en la Antigua. Entonces ahí van a chocar, eso va a ser un conflicto. Pero si ustedes se unen, yo creo que eso es en criterios y en deseos, eso es un muy buen parámetro. Qué bueno que así deberían de ser todos,
para que después no hayan líos de que, pero tú no, esto no lo habíamos hablado. No, se pusieron de acuerdo desde el principio y todo va a salir mejor. Por cita bíblica, perdón, irán dos en el camino sin ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pónganse de acuerdo en el camino y les va a ir bien. Eso es lo que está pasando con ellos, perfecto. Ahora vamos con las preguntas de los niños que estaban mayores a 10 años y que vieron pues la clase número 5 con sus papás. Tengo una pregunta de un niño de 11 años que dice: yo estudio en un colegio cristiano, quiero saber cómo afectaría la enseñanza en los colegios cristianos si esta agenda avanza. No sabemos, hoy por hoy no sabemos. Creo que nos van a dar en algún parámetro de eso los países donde ya avanzó este tipo de imposición de agenda. Y Guatemala hoy, gracias a Dios, no es el caso. No sabemos a ciencia cierta cómo se va a terminar de dar en Guatemala. Creo que cuando se dé el momento, yo creo que van a pasar dos cosas. Uno es ciertas personas que no les interesaba en realidad la formación de los niños, van a acceder. Y entonces van a terminar. Y algunos otros van a tener que enfrentar esto, inclusive tal vez legalmente, ¿verdad? Pero se van a oponer, o sea, en algún punto se van a tener que oponer a esto. Entonces, no sabemos. Hoy por hoy, yo puedo asumir lo que te acabo de decir, pero al final de cuentas, el tiempo lo dirá. Bien. Dice, ¿qué hacer si la persona que me gusta es mayor que yo? Entre paréntesis, 13 años. ¿Esa diferencia sería un impedimento? ¿Y cómo ve eso el Señor? Bueno, es que no nos das muchos datos. Por ejemplo, mira, si es el hombre el que es más grande, tal vez va a ser conflictivo, tal vez en algún punto, pero no tanto. Pero tal vez si es la mujer, en algún punto te va a ser incluso más conflictivo que si fuera el otro caso. También la Biblia dice, es que te quiero poner los parámetros aquí para que tú analices. También la Biblia dice que el amor cubre, incluso diría yo, esa falta, ¿va? Pero si ya es muy abismal la manera de pensar, definitivamente eso va a ser algún problema en algún momento. Definitivamente va a ser un problema en algún momento. Yo creo que al final de cuentas volvemos al tema de la sintonía. Si están en sintonía, pues puede ser que no les afecte, ¿verdad? Puede ser que no les afecte si tienen los mismos gustos, pero si, por ejemplo, quieren ir a ver una película y a él le gustan las películas más formales, por así decirlo, y a ella le quiere ver Toy Story, va a ser un problema, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho la afinidad y el amor, porque en algún momento se va a notar, ya en algún momento van a echar color, se mira mucho más grande que él, ¿verdad? O al revés. Entonces se nota más en la mujer cuando es más grande que el hombre. Por eso te decía que puede ser que si es la mujer la que es más grande, sea un poquito más conflictivo. Entonces no te voy a decir si es lo que Dios o no quiere, tú tienes que considerar, ¿va? Pues vuelvo a la carga. Bienaventurado el que no se condena con lo que escoge. ¿Verdad? Amén. La siguiente pregunta dice, es una señorita que nos pregunta cómo tratar a las personas homosexuales o que tienden a toda esta agenda LGTB que están en nuestra sociedad, en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, y en mi caso sería la universidad y más adelante en un ámbito laboral. Bueno, mira, yo te daría el mismo consejo que ya dimos. Yo creo que, miren, no creo ahorita yo que sea conveniente ir en una posición de choque necesariamente, porque deberíamos de presentar a nosotros el plan de salvación, pero no solo a ellos, o sea, no deberíamos de hablarle del Señor a todo el mundo, porque todo el mundo tiene necesidad de Cristo, no solo ellos. Entonces tú debes de hablarle del amor de Dios, debes hablarle de todo eso, y al final de cuentas creo que tú vas a ver los resultados que Dios vaya a hacer con ellos. Entonces, háblales del Señor. Bueno, yo a veces he encontrado un poquito de oposición a esto que voy a decir, pero a cierto punto
tú tienes razón, van a tener que convivir. En la universidad se hacen grupos de trabajo, van a tener que convivir. En el trabajo van a tener que hacer, tú no puedes no hablarle a ellos no, o sea, no, nunca vas a trabajar, nunca te vas a graduar, o sea, tú tienes que, ahí donde nosotros tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. Y lo que tú debes es presentar a Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es Cristo? Y lo que ha hecho Cristo por ti. En ese entendido, creo que ellos van a poder de alguna manera tener un poquito más de apertura. Ese fue mi caso. Yo trabajé con 2 personas de esta tendencia y uno de ellos resultó ser hijo de, vamos a decir, la anciana de oración de un grupo en una iglesia. Y él estaba, se había ido al mundo y reconcilió conmigo, orando, pues yo oré por él en un centro comercial. Un día me pidió que fuéramos a comer y yo no me le negué porque yo sabía a lo que íbamos, porque yo sabía que yo no iba a socializar, yo sabía que iba a hablarle del Señor. Cuando nos sentamos le hablé del Señor, reconcilió, oró. Y ya al final de cuentas el fruto lo tendrá que ver el Señor en ese momento. La otra persona con la que también trabajaba, también le hablé del Señor, le hablé de la Biblia, lo que decía la Biblia con respecto a lo que ellos practicaban, y él no lo aceptó, pero ya no quedó en mí. Y yo trabajé con ellos, trabajamos de toda normalidad, no hubo un choque, eso quiere decir por esto, sino que lo que me dio a mí fue la oportunidad de presentarles a Cristo. Eso es lo que te va a tocar hacer a ti, ¿verdad? Y si Dios los quiere cambiar, los va a cambiar, pero hay que abrirle la puerta del corazón al Señor. Amén. ¿Qué hacer si en el compromiso se hace evidente que la persona con la que se está por casarse tiene algo que hace dudar por diferencia de carácter? ¿Se lleva delante de los pastores? ¿Se da por terminado con la persona o se considera seguir con el proceso de compromiso? Pero nada, me dijiste, si hay algo de qué. Si hay alguna diferencia de carácter, ¿verdad? De carácter. Que a la persona ya la está haciendo dudar de qué hacer. Bueno, creo que es el momento de pincharle la burbuja de la ilusión a todo el que se quiere casar. Uno ciertamente se enamora de las virtudes de la otra persona, pero también escoge las debilidades con las que va a tener que convivir. Yo no soy del criterio de ese tipo de personas de que cuando se case cambia, o cuando tenga el hijo va a cambiar, o cuando mire tal situación entonces ahí va a cambiar. No. Yo creo que uno se debe de casar pensando nunca va a cambiar. No porque yo no crea en el cambio, sino porque Dios tiene sus momentos para hacer reflexionar a las personas, y a veces se tardan años, o a veces toda la vida, a veces cambian hasta en el lecho de muerte, hermano. Entonces hay matrimonios que están amargados porque la otra persona no cambia, pero entonces yo digo, pues ¿para qué se casó con esa persona? Si lo que quería era otro tipo de persona. Entonces mi consejo es, si esto que tú estás presentando hoy, vas a poder convivir con esto toda tu vida, sí o no. ¿Estás dispuesto a convivir con esto, sí o no? Hermano, tú me estás diciendo que nunca va a cambiar, que Dios no lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar inmediatamente, pero no te estoy asegurando que el cambio lo vas a ver tú inmediatamente. Entonces, decide tú, ¿puedes convivir con esto, sí o no? Si la respuesta es no, y es una respuesta dolorosa, creo que estás a tiempo de terminar la relación. Pero si tú continúas con esto, el día de mañana, no te quejes, porque entonces vas a llenar las oficinas de administración quejándote de algo que tú te diste cuenta desde el principio que existía. O sea, eso es mejor ora. Y digamos, una persona está en ese caso, no estoy dejando, como están oyendo papás de matrimonios también, no los estoy desahuciando a sus matrimonios, no. Lo que estoy diciendo es, ahí tienen que orar y pedirle a Dios que cambie a la otra persona, pero fue lo que escogieron. Repito, bienaventurado el que no se condena con lo que elige. Es tu elección. Mañana no le puedes echar la culpa a Dios. Si tú decides convivir con esto, dale para adelante y sé feliz. Y si no, entonces
corta la relación y también sé feliz, ¿verdad? Porque eso te iba a causar un gran problema en el futuro. Tú eliges. Amén. Esta pregunta dice, ¿cómo voy a saber que Dios no es Dios al momento del ataque del anticristo? Me imagino que viene por el lado De la clase que ellos vieron, porque estos ya son niños mayores, ¿verdad? Más grandes de 10 años. Él se pregunta, cuando este ataque venga el anticristo, ¿cómo voy a reconocer que el anticristo no es Dios y no caer en una confusión como diciendo que hay un espíritu de confusión? Exactamente. Tú lo vas a saber por testimonio. Por testimonio tú lo vas a saber. Y la Biblia te da, la Biblia dice, a la ley y al testimonio. Y si no contestan conforme a este dicho, no les ha amanecido. Tú tienes Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo te va a decir, no, ahí no es. Pero, si fuera el caso, pero tú no vas a ver al anticristo, porque te vas a ir arrebatado. Entonces, no vas a tener que tomar tú esa decisión, tú te vas a ir con el Señor. Entonces, no te preocupes. Lo que tenemos que tener nosotros, cuidado es de no caer en algo que sea influenciado por el espíritu del anticristo. Ahí sí, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos va a decir, cuidado, eso no. ¿Y por qué no si se mira tan bueno? Porque hay veneno en la olla, ¿verdad? Esto tiene algo aquí que va a arruinar las cosas, pero eso te lo va a dictar el Espíritu Santo. Sigamos. Muy bien, preguntan si por fuerza es el hombre el que debe pedir el matrimonio. No, no. De hecho, en la Biblia tú miras que Ruth, la moabita, se va a poner ella a los pies de Booz. Booz estaba pensando en otras cosas y se fue a dormir al granero y ella se fue a poner a los pies de él. Y cuando Booz se despierta se asusta porque de repente mira una mujer a sus pies. Y entonces ella le dice, extiéndeme el manto, redímeme porque soy pariente, porque eres pariente cercano. Ella ahí le estaba diciendo, en la tradición de los israelitas, lo que le estaba diciendo es, cásate conmigo. Eso es lo que le estaba diciendo Ruth. Entonces hay un texto bíblico donde una mujer le pide matrimonio. De hecho, la iglesia debería pedirle al Señor, Señor, cásate conmigo. Yo le digo al Señor, Señor, cásate conmigo, hombre. Cásate conmigo, hombre. Cásate conmigo. ¿Verdad? Entonces, pero es una mujer pidiéndole a un hombre. No necesariamente es el hombre que tiene que pedir matrimonio. Esta pregunta dice, si la Iglesia Imperial llegara a realizar la agenda que tiene prevista y llegara a lanzar nuevos métodos para educar en los colegios, ya sean cristianos o no, y llegaran a nuestro país y el gobierno obligara a todos los colegios a dar los temas que se mandan como una ley, ¿qué es lo más recomendable hacer? Ya que entre estos temas vendrá el feminismo, la agenda LGTB y entre otros. Y nosotros como cristianos e hijos de Dios sabemos que no debemos creer en estos temas, ya que son temas que no le agradan al Señor. Mire, lo más conveniente de hacer es lo que estamos haciendo ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparando a los papás para que ellos preparen a sus hijos. Esta no es una escuela de la iglesia para maestros de seculares, ¿verdad? No, es una escuela para los padres. Es que aquí es donde viene el punto de la importancia de formar papás que tengan una comunicación con sus hijos y se les adelanten a esto y les digan, mira, la Biblia dice esto y eso, ustedes le están dando herramientas y están al día a día con sus hijos. Hay que ver hasta que a cierto punto sea tolerable esto, ¿verdad? Pero mientras sea tolerable, digamos, con tolerable me quiero decir, yo recibí en la universidad catecismo, porque yo entré a una universidad católica, pero era una clase en todo mi pensum. Entonces, entonces me dieron una clase y me cubrí con la sangre de Cristo, yo sabía, no vine hablando ¿cómo se llama? En latín, ¿verdad? No me contaminó. Pero ¿por qué no llegué yo no me contaminó esa educación? Porque yo ya tenía una formación, ¿verdad? Ahí donde viene la importancia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Eso es lo que estamos haciendo por medio de los papás. Entonces lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo. Ahorita es el momento de hablarle a los hijos. Entonces cuando ellos miren eso van a saber, él ya me había dicho mi papá, ya mi mamá ya me había advertido. Entonces ellos van a estar blindados, ¿verdad? Que eso es mejor
a tener que sanar a alguien que ya fue herido por alguna de estas doctrinas. Porque entonces ya eso, ustedes saben, la prevención siempre es mejor que tener que reparar algo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo mejor es lo que estamos haciendo ahorita, cuidar en salud. Eso es lo que hay que hacer. Dice, si una persona que no es cristiana y pretende a alguien que sí lo es, empieza a llegar a la iglesia o empieza a querer tener acercamiento por las cosas de Dios, ¿qué hacer? ¿Se busca crecer esa amistad o se da por terminada la relación por la desconfianza de que solo sea un príncipe del desierto? Bueno, es que son complicadas las preguntas, ¿verdad? No, aquí le tenemos que hasta que terminemos. Sí, miren, aquí la cosa se pone un poquito complicado porque yo creo que nosotros tenemos que darle libertad a la gente que busque a Dios. Puede ser, es que miren, me lo ponen complicado porque yo conozco casos de gente que llegó a una iglesia buscando a una persona y se quedó en la iglesia porque se encontró a Cristo. Entonces, no puedo yo cerrarle la puerta y decir es un príncipe del desierto y es un hijo del diablo. No, hay que darle oportunidad que busque a Dios. De repente, después ya ni le gusta a la otra persona, lo que queda enamorado del Señor, ¿verdad? Entonces, no hay que ser tan duros, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen que ver, ¿verdad? Porque ustedes son cristianos, saben, porque las mujeres y los hombres saben cuando la otra persona ya tiene doble intención, ¿verdad? Entonces, no, ahí lo que tienen que ver ustedes es que siga viniendo, que siga buscando, que siga, y esperar que dé fruto, ¿verdad? Primero que tiene que aceptar al Señor, y luego ya que esté dando frutos, entonces ahí ya es de considerarlo, ¿verdad? Pero no cerrarles la puerta así como que se vayan esos príncipes del desierto. No, que entren. De repente ese fue el gancho que Dios usó para que vinieran a la iglesia. Yo conozco varios casos. Entonces, no les cerramos las puertas tan así. Tú sí no entres en una relación con esa persona. Eso sí no es lo que te estoy diciendo, ¿va? Tú no. Deja que la otra persona busque a Dios, que acepte a Cristo, que dé los frutos. Y si en tu momento te interesa y ya dio los frutos, ya aceptó al Señor, entonces, ¿verdad? Ya de Dios era, ¿verdad? Entonces no le cerremos la puerta tan duramente a la gente. ¿Qué significa y qué significado tiene el arco en la Biblia, sabiendo que las flechas son figura de hijos? El arco es un depósito donde se colocan a los hijos. Digamos, ministerialmente, los pastores tienen arcos, tienen aljabas y tienen arcos, y el arco, la aljaba es el depósito donde se ponen las flechas, y el arco es la función ministerial de lanzar al hijo, ¿verdad? Porque la flecha por sí sola no vuela, necesita un arco. El arco es como la función ministerial del pastor o de un apóstol cuando manda a un pastor, ¿verdad? Son hijos espirituales enviados. Entonces, este jinete de este caballo blanco trae el arco, porque tiene una función de enviar, pero está recogiendo hijos como no tienen hijos, ellos recogen hijos que se salieron de la aljaba de su padre espiritual y están tirados ahí en el mundo. Entonces los va recogiendo y se los va metiendo para su propia conveniencia y como arma de ataque, ¿verdad? Entonces el arco es esa función de enviar, y eso es lo que van a hacer ellos también, ¿verdad? ¿Cómo saber que la persona con la que se está considerando tener una amistad especial es la correcta? Ahí sí me la pones bien difícil, ¿verdad? No sé, tú tienes que considerar algunas cosas. Lo primero es que tienes que ver que la persona ame a Dios. Mira, porque si la persona no ama a Dios, es imposible que se ame a sí misma. Y si no se ama a sí mismo, no va a amar a ti y a los demás, ¿verdad? El amor perfecto es el de Dios. Entonces la persona tiene que amar a Dios. Eso tiene que ser un parámetro. De ahí tienen que ver lo que hemos dicho, si son afines, ¿verdad? En cosas tanto espirituales como seculares de su vida cotidiana, ¿verdad? Me la pones muy difícil porque es una respuesta muy amplia, pero ahí te da dos parámetros.
¿verdad? Por lo menos que ame a Dios y por lo menos que sean afines, ¿verdad? Pero que sea como que lo más básico, diría yo, ¿verdad? Pero es una respuesta muy amplia, ¿verdad? No te podría contestar solo así. Si tienes más dudas, mejor mándala puntualmente. Mi duda es esto, esto y esto, y así te puedo contestar más puntualmente. Hablando también del tema de las flechas y de los caballos y lo que vimos en el tema 5, hay una pregunta de un niño que dice, ¿cuáles son los otros caballos aparte de los vistos en la clase y si tienen alguna relación con el tema que estamos abordando en la clase 5? Si los caballos van a tener la misma función o qué función tienen y cómo está relacionado. Gracias. Todos los caballos. ¿Tenés ahí pantalla para mí? Mira, lo que dice Apocalipsis capítulo 6, dice, en Apocalipsis capítulo 6 tú vas a encontrar cuatro caballos con jinetes. El caballo blanco fue el del que hablamos en el tema que tú viste, ya eso lo explicamos. El caballo rojo también tiene que ver con una tendencia política. Digo también porque aquí hay muchas figuras que considerar. El caballo negro está relacionado con economía, porque se le nota que él tiene el poder para poner precios. Y el caballo amarillento dice acá que tiene 3 armas destructoras, porque este viene a matar. El caballo amarillento es el único que tiene un jinete que se le describe el nombre, que es muerte, el que lo está cabalgando, y que el Hades lo persigue. Y este dice que se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con 3 armas: espada, hambre y pestilencia, las plagas, ¿verdad? O sea, ahorita estamos viviendo una época en donde vimos cabalgar al caballo amarillento o clorox, ¿verdad? Entonces, son 4 jinetes los que aparecen en Apocalipsis capítulo 6 y ciertamente se entrelazan unos con otros, como que uno habilitar al otro. A mí lo que me interesa mucho del tema que vimos es que el blanco es el que habilita al rojo, por lo que ya platicamos, ¿verdad? Pero como que uno habilita al otro, pero estos sellos ya se fueron destapados desde hace por lo menos hace 100 años, por lo menos hace 100 años. Nosotros lo que estamos viendo ahorita es un trote más visible, ¿verdad? Pero estos ya desde hace más o menos 100 años ya están caminando. ¿Cómo se puede abordar el tema de la amistad, compromiso y matrimonio si los papás en casa son poco abiertos ante esa situación? Como hijos, ¿cuál debería ser la postura? Bueno, fíjate que yo no sé por qué un papá sería poco abierto ante esa postura. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros lo que estamos haciendo es poniendo más trancas que liberando. Y yo creo que cualquier papá en su sano juicio quiere cuidar más a sus hijos que exponerlos, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es decirles, miren, no beso, no abrazo, no apapacho hasta que ya tengan anillo en la mano. Que yo, por cierto, no lo estoy usando por mi bebé porque cuando lo cargaba le pegaba sus trancazos en la cabeza, entonces me quité los anillos, pero no es pero sí los uso, regularmente sí lo uso, ¿verdad? Pero como cargo mi bebé, entonces no lo quiero golpear. Pero ese no es el punto. El punto es que entonces yo no entendería por qué un papá no estaría de acuerdo. Yo creo que tal vez el papá no ha entendido lo que es amistad, compromiso y matrimonio. Yo creo que no lo ha entendido, por eso tal vez se opone. Porque yo no consideraría que un papá diría, no, bésense. No. Papá, contar mejor si no se besan hasta que están casados, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez ahí lo que pasa es que no han comprendido al 100%, ¿verdad? Pero al final de cuentas es tu vida, entonces no te pueden venir ellos a imponer algo que ellos creen y someterte a ti a la fuerza a eso. Es tu vida, es tu elección de vida con la persona con la que te vas a casar. Entonces, yo creo que es un tema de que ellos no han comprendido, ¿verdad? Porque yo no creo que haya un papá que diga no, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué hacer si los grupos que apoyan al grupo LGTB y toda esa línea de grupos en contra de lo que sabemos empiecen a juzgarnos y a criticar por hablar de lo que dice la Biblia? Bueno, nosotros tenemos que predicar la verdad y lo hemos hecho, pero creo que también de alguna manera vamos a tener que hacerlo con más sabiduría. No porque antes no se haya aplicado, sino porque los tiempos están cambiando. Entonces hay ciertos espacios donde vamos a tener que no hablarlo tan públicamente para poder cuidarnos nosotros y
y cuidar a la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros lo que vamos a hacer es predicar la verdad siempre, eso sí. Si no, entonces somos siervos de los hombres. Y entonces dejamos de ser siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, no, vamos a tener que hablar cuando Dios nos diga que hablemos, ¿no? Porque también hay quienes ya como que no solo está picado el sonpopero, sino que meten la mano, ¿va? No, o sea, también cuando Dios nos diga que hablemos, vamos a hablar. Y si no Dios nos dice, no hablamos, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Sigamos. Muy bien, dice cómo enfrentar la situación cuando alguien no ha avanzado pues en edad y no se ha casado, y con las situaciones de temores pues de lo que se dice en la sociedad o al que dirán. Dice cómo enfrentar esa parte de que pues ya tienen una edad X, ¿verdad? Y no se han casado. Ya, pero están en pareja. No, entonces la persona es soltera. Es soltera. Dice, ¿cómo enfrento yo si ya tengo Hay una presión X, social. La presión social. Sí, mira, siempre va a haber presiones sociales. A mí, ya en cierta edad, yo estoy considerándome joven, ya me empezaron a decir, ¿y cuándo te vas a casar? Cuando ya estaba con Valés, que era una amistad, ¿y para cuándo la boda? Cuando ya estábamos casados, ¿y cuándo el primer bebé? Y ahorita que ya tengo el primero, ¿para cuándo el segundo? O sea, siempre meten presión, nada, son felices. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer oídos sordos, porque no vas a quedar bien con todos. Pero si tú vas haciendo las cosas como Dios manda, vea, si están contentos allá arriba, ¿qué importa los que digan aquí abajo? Sigamos. ¿Qué podría hacer si en caso algún compañero pues es gay y quisiera hablarme o hacer amistad conmigo? ¿Cómo puedo reaccionar? Un compañero de colegio, de universidad, ¿cómo reacciona? Yo te diría que tiene que haber una apertura, pero no comunión. O sea, no vamos a ser migas, ¿verdad? Yo te dije, yo en mi caso lo que hice fue, mira, te quiero hablar, pero yo sabía que él me quería hablar de Dios. Ya habíamos, entonces vamos a comer, vamos a un centro comercial. Bueno, porque tampoco quiero que me miren ahí en cualquier lado y con los uniformes del trabajo y con compañeros ahí, ¿verdad? Si no van a decir, hermano Rodrigo anda en una cita con un hombre, ¿verdad? No, Dios guarde. O sea, no comunión. Bueno, platicamos, pero yo voy con mi misión no es ser tu amigo, mi misión es que tú conozcas a Cristo. Ese es el parámetro. Pero si tú no puedes hacer que ellos se conviertan a ti y entonces tú vas a claudicar en pos de ellos, pues mejor sí ahí se sería cerrar las puertas, ¿verdad? Porque no vaya a ser que te tiren a ti una pelota de que tú sos algo que no eres, o que te contamines con algo de lo que es espíritu, porque ellos manejan una cantidad de espíritus muy contaminantes. Entonces, si tú calculas que no hay que ser agresivos, o sea, buenos días, ay no, ni buenos días, porque no, también no, buenos días, mucho gusto, se dan la mano, platican lo laboral, platican los estudios, pero no es una comunión, ¿verdad? No, o sea, no, yo no voy a ir a tu casa, tú vas a venir a la mía, no nos vamos a juntar en un restaurante. No, o sea, no es una comunión. Cordial sí, pero tampoco comunión. Porque ahí sí la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Comunión es otra cosa. Eso ya incluye incluso amistad. Entonces, el parámetro es, si lo vas a ayudar, ayúdalo, pero no para hacerse amigos, porque entonces ahí sí puede ser complicado. Sigamos. Nosotros en sí terminamos las preguntas, solo nos hacían el cuestionamiento de que por qué no habían hombres abordando el tema, pero... por culpa de los de sonido, porque tuvieron un inconveniente. Yo tenía que estar ahí, me disculpo otra vez, yo tenía que estar ahí apoyando a las hermanas, pero no se pudo. Tuvimos un problema técnico y entonces, por eso, perdónenme. Y perdonamos a los de sonido, pues si no, no podemos tomar Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Vi una imagen de un alto personaje de la Iglesia Imperial que va tomado de la mano de otro hombre. ¿Eso quiere decir que es gay? Porque yo no le tomaría la mano a mis compañeros. No, yo tampoco. Y yo no puedo saber si eso o no es, pero lo que sí te puedo decir es que están mandando un mensaje muy claro, de que ellos están en apoyo de este movimiento. Incluso te diría yo, más importante de que si es o no es el hecho del apoyo que ellos están manifestando. Eso es lo importante, porque este hombre no se representa a sí mismo, o sea, no solamente es él, sino que es la institución
que él representa, que es muy importante en el mundo, es la institución la que le está dando un apoyo. Es justamente el caballo blanco dándole el banderazo de salida al rojo, como diciéndole, aquí está, y se va el rojo. Y entonces el rojo tiene la potestad de quitar la paz sobre la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Entonces, eso es lo importante. Aunque yo miro a dos hombres tomados la mano, entendería que también ellos son de esa tendencia, ¿verdad? Claro, igual que tú, lo mismo pienso yo. Pero no hay un pronunciamiento, yo no puedo decir si es o no es. Tengo 13 años y mi mayor temor es que al darse este movimiento nos alejen de nuestros padres, porque aunque enseñen esto, yo sé que lo que me han enseñado mis padres a la luz de la palabra de parte de nuestro Señor es cierto, pero mi temor es que me alejen de mis padres al darse esta agenda. No, no te van a alejar. Yo creo que el Señor va a intervenir esto antes de que pase, hasta que llegue a su máximo. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? Rescatando a su amada de la tierra. Entonces, no te preocupes. Tú reposa en que nosotros tenemos una esperanza y es Cristo que viene por nosotros. Pero de que esto viene, viene. Eso sí, de que esto viene, viene. Pero nosotros ya no vamos a estar para ese momento. Esto nos sirve a nosotros de reflexión para considerar la proximidad del regreso de nuestro Señor, ¿verdad? Pero que no haya miedo, porque nosotros no lo vamos a vivir. Nosotros solo estamos siendo advertidos de lo que viene y eso nos da a nosotros un tiempo de qué tan cerca está el Señor. La siguiente pregunta es de un audio que incluía 4 preguntas en una. Entonces, le voy a leer las 3 primeras que creo que se relacionan y una cuarta que la dejé aparte. Más o menos, ¿cuándo comenzará esta nueva agenda que quieren que llegue a los estudiantes? ¿Cuál sería un ejemplo de una ley humana en la que ellos se basan para decir que la escuela debe enseñar esto y no los padres de familia? ¿Y por qué exactamente quieren entrar por la educación? Bueno, vuelvo al tema que platicamos en su momento. Yo creo que es importante ver que el caballo blanco ha querido tomar este movimiento, la agenda educativa. Es importante porque al ser la organización que es, creo que muy poca gente se va a negar a eso. Entonces, porque no mucha gente piensa como nosotros, lo miran más como una ayuda humanitaria. De hecho, ellos hacen mucha ayuda humanitaria, siempre lo han hecho. Y ya tienen muchos centros de educación. Yo conté que yo vengo de una universidad católica. Ya dije nombres. Una universidad de esa tendencia. Entonces, ellos tienen sus brazos educativos, ya los tienen abiertos, pero ahora quieren reformar en pro de una agenda. Entonces, ¿cuándo? La pregunta creo que decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sé. Pero Guatemala pronto. En otros países ya. México ya. Uruguay ya. ¿Verdad? Estados Unidos está en ese impasse. O sea, eso ya. ¿Cuándo en Guatemala? No lo sé. Lo que te digo es pronto. Por eso la urgencia de preparar a la casa. Estamos como el arca de Noé, ¿verdad? Haciendo los últimos preparativos para preparar el arca, para que cuando venga la inundación no nos ahoguemos. Y no sé si me faltó algo contestar ahí. ¿Y por qué entraron y decidieron entrar precisamente por la educación? Porque es el brazo que ellos tienen. Están agarrando muchos frentes, la educación es uno. Falta ver, hemos hablado de lo que está pasando en los videojuegos, bueno, no lo hemos hablado, todo pendiente. Hemos hablado acerca de lo que hay en la industria del entretenimiento, las películas. Hemos estado hablando acerca de lo que hay en los movimientos sociales que se están dando. O sea, hay muchos frentes, la educación es otro brazo, pero ese brazo sí toca directamente a los niños, definitivamente. Porque nosotros mandamos a los niños a horas de formación con un extraño. Y eso sí, definitivamente va a afectar a los niños. ¿Quién le dio tanto poder a la Iglesia imperial que no se le puede decir ni contradecir? ¿Y en qué se basan ellos para decir que están en lo correcto y nosotros como cristianos no? Bueno, yo creo que ese poder Dios se lo permitió, lo han tenido siempre.
Dios se los ha permitido siempre usarlo con propósitos que han tenido que realizar. De hecho, tú miras en Apocalipsis que dice, se habla mucho, en Apocalipsis se habla mucho del poder, porque habla de la bestia que le dio el poder a la otra bestia, y todos alababan a la bestia que parecía un cordero, que hablaba como dragón, pero se parecía un cordero, porque le dio toda su autoridad a la otra bestia. O sea, acuérdate que Satanás tiene poder y es poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, pero Satanás tiene poder porque Dios mismo le delegó poder en cierto momento, y ese es el poder que ejerce para hacer lo que está realizando. Entonces, tú no te preocupes, porque esto no es un tema de que haya que quitarles el poder. No, eso Dios lo permitió así por un propósito. En su momento Dios se lo va a quitar cuando Él regrese en su venida gloriosa, donde todo ojo le verá. Y entonces dice que con el resplandor de su venida va a fulminar al anticristo. O sea, ni siquiera lo va a ver, solo el resplandor va a ser suficiente para fulminar al anticristo. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? No te preocupes, ese poder se lo permitió Dios con una función. En su momento se lo va a quitar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros siempre hemos sido perseguidos, culpados y callados? Yo vivo cerca de un parque donde pues otras religiones pueden hacer sus cultos y sus actividades. Sin embargo, nosotros cuando repasábamos en la alabanza, nos mandaban a la policía a callarnos. ¿Por qué somos perseguidos tanto? Mire, lo que pasa, eso te da una señal de quién, incluso quién está en la verdad. La iglesia cristiana siempre ha sido, históricamente siempre ha sido perseguida. Te invito a que estudies un poquito acerca de la iglesia cristiana en la época romana, porque los que aparecen en los circos romanos, que eran lanzados a los leones para ser devorados, y eso era un espectáculo, eran cristianos los que estaban siendo perseguidos. Siempre los cristianos hemos sido perseguidos de una u otra manera. Entonces, pero eso también marca una señal, porque ese es el cuerpo de Cristo que fue perseguido, pero Cristo mismo fue perseguido. Entonces, a Cristo lo persiguieron, y él siendo Dios, siendo Él el camino y siendo Él la verdad. Entonces, que a nosotros nos persigan también de alguna manera nos señala como que nosotros sí somos el cuerpo de Cristo. Entonces, incluso la Biblia dice que nos preocupemos cuando seamos alabados por todos los hombres, porque entonces como que nosotros no andamos en la verdad. Considerémoslo, ¿verdad? Pero si somos perseguidos, bienaventurados, dice la Biblia, cuando pronuncien contra ustedes todo género de males, mintiendo. Eso nos hace a nosotros bienaventurados. Y cuando venga la persecución, no tengamos miedo. El Señor, ¿no? Te lo pongo de esta manera. Tú crees, como es un niño que me hizo la pregunta, entonces lo formulo de esa manera. ¿Tú crees que tu papi permitiría que un hombre en la calle le pegue a tu mami? ¿Crees que tu papi permitiría eso? ¿O no haría tu papá todo lo posible para defenderla? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo va a dejar que alguno de estos le toquen a su amada? No lo va a dejar, no le va a dejar. Él la va a defender a capa y espada, y en su momento se la va a llevar, cuando ya sea el momento que esto tenga que llegar a su plenitud. Entonces nosotros tranquilos, la amada del Señor es la que tiene que estar más confiada, porque no, aunque venga el mal, no va a venir sobre ella, porque no es moradora de la tierra, sino moradora de huertos. Bueno, ya estoy predicando, entonces ya sigamos mejor, porque si no se va muy largo esto. ¿Qué pasa si la agenda LGTB se llega a aprobar y obligan a todos los colegios, independientemente de si son laicos, cristianos, a que los niños y niñas usen los mismos sanitarios que los niños que obviamente desde pequeños les han inculcado que ellos pueden elegir su género y si yo quiero ser niña, aunque sea niño, pues se vista así, y obliguen al niño a que usen los mismos sanitarios? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar ante eso? Bueno, como tú mismo te dijiste ahí, no te están obligando, sino que te están abriendo la oportunidad a escoger. Entonces tú escoges, si eres hombre, el de hombre, y mujer, el de mujer, y ya. Sí se llegará a dar el caso. Aunque yo creo que en Guatemala puede ser que haya un poquito más de resistencia, como lo que pasó en Estados Unidos.
Esa es la ventaja de que nosotros somos una iglesia, pero un país sumamente mayoritario cristiano. No va a ser tan fácil. Pero en otros países sí se está dando. Entonces, tú ve si eres niño, el de niños, y el de niña, el de niñas. Y no te preocupes, ¿verdad? Y si entra una niña, el de niños, y entonces espera que ella termine, que se salga y entras tú, ¿verdad? Y no te vas a meter a problemas. ¿Un cristiano puede ser gay? La Biblia habla de eso. Déjeme que se lo busque acá. Un momentito. Ay. Yo lo tenía aquí. Dice, ¿o no sabéis, 1 Corintios 6:9, no sé si está apareciendo en las pantallas, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Está hablando acerca de heredar el reino. Aquí la gran interrogante es, y lo hablo en un círculo de mucha confianza, por eso es que este video no lo vamos a publicar en todas las plataformas. No, aquí está hablando, acuérdense que hay 3 estaturas: ver, entrar y heredar. Y no voy a meterme más ahí. Aquí está hablando de heredar. Sigamos. ¿Por qué la Iglesia Imperial quiere obligarnos a que los cristianos aceptemos a los homosexuales y ellos no nos aceptan a nosotros? Porque es una agenda. Y a nosotros no es que no los aceptemos. Aquí pueden venir bueno, aquí ahorita no tenemos presencial, pero pueden venir ellos a escuchar, a aprender y aceptar al Señor. Las puertas no están cerradas para ellos de ninguna manera. Pero lo que no aceptamos es el pecado, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos de base doctrinal la Biblia. Entonces la Biblia nos pone esos límites. Ellos no aceptan estos límites, entonces se van en contra de nosotros. Porque ellos quieren cambiar las leyes y esos límites. Entonces, y yo te diría, a mí no me preocupa que ellos no me acepten, me preocuparía que me aceptaran, porque entonces significa que entonces yo ya estoy coincidiendo con ellos. Al contrario, mejor nosotros los aceptamos a ellos, pues significa que ellos están cediendo en nuestro lado y no del otro lado. Amén. ¿Los pastores pueden ser gays? No, definitivamente que no. Definitivamente que no. Y no me voy a meterme ahí más, además por cuestión del tiempo, pero no. Un no definitivo. ¿Un gay puede dejar de ser gay? Puede. Porque la Biblia dice, ¿o no sabéis que esto era a algunos de vosotros? Y cuando hace la descripción, dice que incluso incluye a los homosexuales. Entonces, ustedes sí pueden ser libres. Lo que pasa es que es una administración no tan sencilla como orar por alguien que tiene envidia. Eso es algo más, un proceso más largo. Sigamos. ¿Por qué las personas se vuelven gays, ya sea hombre o mujer? Puede ser que sean influenciados, bueno, no puede ser, seguramente en algún punto van a ser influenciados por espíritus engañadores, que los engañan de quiénes son en realidad y su identidad. Eso los trastoca y entonces ellos abren las puertas para demonios y algunas otras contaminaciones. Pero lo que pasó con ellos es que fueron engañados, posiblemente por un trauma, en muchos casos por un trauma, en otros porque son adoctrinados de esa manera, que es lo que están haciendo estas agendas, un engaño de identidad. La gente se abre y cuando abre una emoción, ahí puede entrar un espíritu inmundo o un demonio. Entonces, por un engaño y posteriormente una contaminación. Por eso es que esto es un tema que incluye liberación de demonios. ¿Por qué el arco iris es el símbolo que representa a los gays? Ellos lo escogieron de esa manera, de alguna manera creo que tiene un símbolo, pues es simbólico, porque también ese fue el arco iris, Dios lo hizo como un pacto de Dios con los hombres, y que ellos lo hayan tomado eso, y es como que ellos estaban diciendo, nosotros vamos a manchar o a oponernos el pacto que tiene Dios con los hombres, ¿verdad? Entonces, es simbólico, ellos lo escogieron. Hubieran podido escoger otra cosa, pero creo que tiene tiro al marco eso también, ¿verdad? Es en contra de Dios lo que ellos están promoviendo. ¿Hace cuánto comenzaron los gays?
Bueno, yo creo que de alguna manera siempre han habido. También en la Biblia vemos algunos casos. Entonces, como es un espíritu, no es que tenga un principio por decreto, sino que es un espíritu de error, y entonces ese espíritu de error ha operado desde siempre, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hemos visto que ahora se le va a dar una libertad legal, ¿verdad?, a esto. Entonces, por eso se mira el crecimiento de este tema. Amén. ¿Hay iglesias gays o que acepten gays? Lastimosamente sí lo hay. Yo escuché vi un documental de una iglesia cristiana en San Francisco, donde la pastora era gay. Pero esos están es una contaminación y un espíritu de error, que básicamente es una apostasía lo que están haciendo ellos ahí, ¿verdad? Entonces, si hay una congregación, yo no le llamaría ni siquiera iglesia, porque congregación es consagrado, o sea, iglesia es apartados para Dios. Ellos no están apartados para Dios, es un grupo de gente que se reúne en el nombre de Dios, pero no está Dios ahí, ¿verdad? Definitivamente. Y la última, Ay, sí. es que los niños sí preguntaron mucho. ¿Qué pasa si un familiar es gay? Hay que orar por él. Seguramente él tiene muchos conflictos internos, muchas cosas que él no quisiera hacer así, pero sin embargo lo hace. Y entonces clamarle a Dios por misericordia. Vuelvo al punto de que hay que hablarles de Cristo. Hay que hablarles de Cristo. Tengamos misericordia de esas almas. Tal vez no nos van a aceptar, tal vez se van a enojar, tal vez se van a pelear, pero les dimos la oportunidad. En aquel día, cuando demos cuentas, vamos a decir que todos los que estuvieron a nuestro alcance conocieron de Cristo por nuestra boca también. Entonces, les agradezco, hermanas, su paciencia, ¿verdad?, de este tiempo. Les agradezco también aquí a los hermanos Víctor Pacay y Analí García, ¿es verdad, Analí? ¿Verdad? Sí, entonces, que también hicieron el esfuerzo de estar aquí. Y a ustedes, hermanos, también nos tomamos este tiempo para contestar las preguntas, porque se nos juntaron dos temas, los de jóvenes, el de matrimonios, y entonces mejor lo hicimos de esta manera para también darle libertad al resto de servicios como los tenemos programados. Que el Señor les bendiga, hermanos, bendiciones.